C9N Primera Edición con Carlos Troche es presentado por Ochi. Un ciudadano brasileño fue detenido en la zona de embarque del aeropuerto Silvio Pettirossi este miércoles. Tras verificar su verdadera identidad, se comprobó que era buscado en su país por asesinato y robo. El hombre presentó un pasaporte falso. Los datos policiales refieren que la madre iba de camino a la escuela junto a su hijo en la zona de Britescue cuando fue abordada por desconocidos armados, quienes le arrebataron al pequeño. Horas después, fue liberado tras un pago de rescate. Malvivientes atacaron a un trabajador de plataforma que llegaba a destino con una pasajera en la zona del barrio Republicano. Los sujetos lo atacaron por la espalda, incluso abriendo fuego contra su humanidad. Los vecinos refieren que los asaltos se dan a diario. Un ataque aéreo israelí mató a 7 personas que caminaban por una concurrida calle de Deir al-Balá. Más de 20 personas resultaron gravemente heridas. En plenas conversaciones de paz, Israel recrudece su ofensiva sobre Gaza. Con 5 minutos en la República del Paraguay, 28 grados la temperatura a estas horas en Ciudad Capital. Calorcito que se está despidiendo porque se vienen temperaturas frescas a frías a partir de esta noche. Si por ahí estás en la casa, vas a trabajar durante la tarde, noche y regresar a esa hora a la casa, por favor, llévate un abrigo porque esta noche va a ser frío, ¿eh? Don Troche, ¿cómo le va? Estoy notando un timbre diferente en usted. Sí, viste los timbres, voy cambiando, depende del día la tonalidad. Hoy estoy así tipo Coco Basile, ¿no? Iba a decir la marca de un whisky, pero no puedo repetir porque en la después. Pero puedo decir elixir. Pero a lo que voy, esas son las consecuencias ya del cambio, drástico de tiempo que tenemos, ¿verdad? Sí, ese cambio brusco, de los chicos también en la escuela que van, traen, reparten virus. Pero bueno, pero fuerza amante Don Troche, ahí vamos a meterle un... ¿Qué puede ser? No puedo decir en marca. No, pero... Satifem. Ahí está. Sí. No, Satifem, ya, ahí tengo Satifem. Ya está. Sí. Bueno, le dejo todo el... Todo suyo. Plato, sí, le dejo el plato ahí. Por favor. Vamos a hacerlo bien. Ahí está. En pasarela. Para la macana están, chicos, Dios mío, yo no puedo creer esto. Ya está. Bien que para quitar una nota tardan 2 horas. ¿Verdad? Pero para Un vaso al aire, no. Sí. Y por primera vez los camarógrafos, un juego de cámaras, ¿verdad? O sea que no pasa normalmente. Bueno, vamos a ponerle onda este miércoles, mitad de semana ya otra vez, y pareciera ser que se despide nuestros 30 graditos para los próximos días. ¿Se viene cuánto más o menos? Y por debajo de 10. Volvemos con las camperas. 9. Sí, total. 9 grados. Y campera e impermeable. Impermeable también, va a llover. Va a llover. Tormentas eléctricas. Vamos a gestionar. Y tormenta electrónica, como dicen. Mañana matecita entonces acá en el Noti. Ya está, ya. Bueno, y yo les voy a comentar, les voy a comentar cómo va a estar el tiempo, por lo menos en el transcurso. Voy a ponerme a ver. Ahí está, en el transcurso de esta tarde noche. Para el pronóstico. Ya no estoy más para... Bueno. Ese no fue la producción. O sea, qué pirepení que es la gente de la producción. Sí, totalmente. Qué poca autocrítica que tiene, che. Bueno, 28 grados la temperatura, cielo despejado. Un sol radiante a estas horas en Ciudad Capital. 28,6 la sensación térmica, la humedad del 54%, vientos del oeste a 9 kilómetros por hora. Para la tarde persiste el cielo parcialmente nublado, 32 la máxima. A la noche, lo que les decía, lluvia, 21. Y a la madrugada, entre 21 a 19. Va a comenzar a ingresar este frente a partir de esta noche, desde el sur, incluso escuché desde la zona norte de la zona del Chaco en realidad. Lo escuché hoy al director de meteorología justamente en la radio. Vamos a ver qué nos dice meteorología en su pronóstico extendido para el día de mañana jueves. Viste, lluvias con tormentas eléctricas. La mínima 13, la máxima 19.
Para el viernes persiste el cielo cubierto, lluvias con tormentas eléctricas, mínima de 11, máxima de 16 y así iremos en descenso. El fin de semana, cielo parcialmente nublado, no habría lluvia, pero sí la mínima 9, ya frío por debajo de 10. 18 la máxima y el domingo 8 de mínima, cielo parcialmente nublado, 17 de máxima. Bueno, y la más desagradable sorpresa se llevó un ciudadano de Fernando de la Mora. Llegó a su casa y simplemente no encontró sus cosas. Prácticamente desvalijaron. A bordo de un automóvil procedieron los delincuentes. Descendieron 3 personas de sexo masculino que ingresaron a la vivienda y momento después, ¿verdad?, volvieron a salir de la vivienda con los objetos y abordaron el vehículo para posteriormente darse la fuga. Un hecho de hurto domiciliario fue registrado en la ciudad de Fernando de la Mora, zona sur. Los delincuentes se movilizaban a bordo de un automóvil. Tuvimos un hurto agravado domiciliario, donde la víctima es el señor Rubén Rodas Abaide, ¿verdad?, que solicitó la presencia policial una vez que él llegó a su domicilio, tras haber llegado después de su jornada laboral, donde se percató, ¿verdad?, de que el portón del ingreso a su vivienda, como así también la puerta de acceso principal a su domicilio, habían sido violentadas. Y una vez dentro del domicilio, él se percató, ¿verdad?, una vez verificado, ¿verdad?, todas sus pertenencias que habían sido hurtados desde el interior del mismo, una computadora, dos cámaras digitales, así también un televisor y joyas en diversidad, ¿verdad?, que no especifica. Los vecinos pudieron facilitarle a él, ¿verdad?, los videos de circuito cerrado que dan de manera lateral a la vivienda, o también de manera frontal, donde se puede observar a un vehículo de la marca Toyota, modelo Vitz, color vino. Hablamos de una manifestación que se llevó adelante frente al Parlamento Nacional. Fueron miembros de la Coordinadora Nacional de Adultos Mayores y la Asociación de Personas con Discapacidad que rechazan el 25% que fue aprobado por ambas cámaras y exigen que la pensión de la tercera edad sea del 50% del salario mínimo. O aprobar la ingreso básicamente integral, pero como que se lleva 30.000 por año la adultos mayores. 30.000 por año, peningo hoy 180.000 con no hay nada, pegan o más no vaya peta más de tema con esta mano, hasta más hoy así a tu papá pendo cobraiva. Como que se ahorero reclamo hoy que pana. Cuando hay hipotada, hoy aumenta 50% del salario mínimo. Mi siete y voy a pedido, hay que pedir 40.000 por ya. No lo conseguiramos, pea. Orero yuco haga como delegado de cada distrito, departamento, pero la no renduíramos la ore pedido, pero yo está 100.000 personas lo llevo ya está supercora Paraguay. Me imagina, mira se me pico la 22.000 por día, el yo guata rojota doctor, vende por doctor, ne por ponjar hospital, por el hospital, ne por ponjar yo guana. Ahora, moría, porque no le compone y la hoga puna, ya por el hospital, anda y por la punja, pues. Ahora, el cote punja, el cote doctora, oña tende puna, le dejé por algo en el también de por ojo, Robert, ahora gente hospital, pero guatajo, se me cajón, pero a mí hago y triste tereibo. A upear con la paraguayo, o paga, o reclamamos la derecho. La noticia proviene del primer departamento porque un grupo de estudiantes fue víctima y sufrieron un ataque de abejas en el departamento de Concepción. El hecho se produjo en la tarde del martes en el distrito de Belén, donde un grupo de 150 alumnos del Instituto Salesiano San José estaba de campamento y fueron atacados por centenares de estos insectos voladores que dejaron a muchos con numerosas picaduras. Según Junior Lexmo, uno de los bomberos voluntarios de Concepción que acudió al lugar, las víctimas sufrieron
y fueron evacuadas inmediatamente en varias ambulancias del Hospital Regional y del Instituto de Previsión Social. Los bomberos procedieron a fumigar la zona y buscar al padre de Francis, responsable del grupo de alumnos, quien estuvo desaparecido en la zona por algunos minutos. Sin embargo, posteriormente apareció y también dio su testimonio sobre lo ocurrido. En el lugar ya las víctimas que fueron atacadas por las abejas ya fueron evacuadas por personales de salud, ¿verdad?, de otra institución. Entonces la tarea que nosotros hicimos fue fumigar la zona y luego se adentró en el bosque, ¿verdad?, para buscarle al padre, al país que se desorientó en el momento, ¿verdad? Entonces eso fue lo que se hizo, ¿verdad? Un rastrillaje de la zona de aproximadamente 1 hora. Estuvimos buscándole al padre. Después se le encontró en otra zona, ya saliendo ya por otro lado, ¿verdad?, por otro sector. Afortunadamente tampoco recibió lesiones de gravedad. Y lo que se encontró en este rastrillaje fueron pertenencias, ¿verdad?, de algunas de los niños que estaban ahí, ¿verdad? Entonces esas pertenencias fueron devueltas a la directora del lugar. Hemos pasado un momento crítico de susto, sobre todo por los menores que se han llevado en campamento salesiano de Belén. Tenemos una propiedad allá que son 2 hectáreas de campo y al mismo tiempo de bosque y de un arroyito también que pasa por ahí. Y tenemos un tinglado como para asistir también a los niños y jóvenes que pueden acercarse allá, ¿verdad? Hola, soy la abogada Sol Andrada y en esta cápsula de Hablemos de Leyes trataremos el tema de licencias a las que tenés derecho por ser un trabajador o trabajadora. Todo trabajador o trabajadora tiene derecho a una licencia para cumplir con sus obligaciones personales impuestas por la ley o disposiciones gubernamentales. Esta licencia tiene un límite máximo de hasta 2 días por mes o 15 días en el año. Otra licencia que poseen los trabajadores es la que brinda la normativa a los que se encuentran cumpliendo el preaviso. Desde el momento en que un trabajador es notificado del término de la relación laboral sin causa justificada e inicia el plazo del preaviso, este posee 2 horas diarias que se encuentran calculadas dentro de la jornada diaria o un día a la semana. Esta licencia se brinda a fin de que el trabajador que ha perdido su puesto laboral pueda encontrar un nuevo trabajo. Por último, una de las licencias más importantes que tenemos las trabajadoras mujeres es la de 2 días al año para realizarnos el Papa Nicolau y la mamografía. Es de suma importancia que puedas, como trabajadora mujer, usufructuar esta licencia. Para tal efecto, es importante que presentes los documentos a tu empleador que acrediten la realización de estos estudios, ya sea de un hospital público, privado o de tu médico tratante. La fecha de esta licencia será establecida de común acuerdo entre la trabajadora y el empleador. Asimismo, hay excepciones para ello. En el caso de que la mamografía o el Papa Nicolau deban realizarse con suma urgencia, será excepción y podrá establecerse una fecha indicada de acuerdo a lo establecido en el documento expedido por el médico tratante. Esto es todo por hoy. Muchísimas gracias por tu atención. Fernanda Chamorro, desde el Congreso, adelante. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Carlos? Bien. Un saludo también para todos los televidentes. Estamos aguardando aquí que culmine en algún momento, si bien es cierto, nos decían, hay todavía una cantidad bastante importante, hasta hace unos minutos por lo menos, de oradores que estaban inscritos. Estamos hablando de esta sesión reservada que están teniendo los senadores en la Cámara Alta, están en el Pleno reunidos, así también diputados que fueron invitados y están participando, no todos, no una mayoría, pero sí importante cantidad, principalmente de diputados de la oposición.
todos ellos están preguntando y escuchando las respuestas del ministro del Interior, Enrique Herrera, del comandante de la policía, Carlos Benítez. También están presentes el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, y mucha atención porque también están en el interior no solamente las fiscales adjuntas del Ministerio Público, sino también los fiscales del caso en sí, los fiscales Osmar Segovia, Ingrid Cubilla y Elba Cáceres, que fueron los que encabezaron todos estos allanamientos del operativo Pavo Real 2 y que terminaban finalmente también con lo que tiene que ver con la intervención y el posterior fallecimiento del diputado Eulalio Gómez en su residencia. Están respondiendo cada una de las preguntas. Esta sesión iniciaba a las 9:40. Hace unos minutos salía el diputado Rubén Rubín, a quien le hacíamos las siguientes consultas. Queremos compartir con ustedes la entrevista. Similares, espero que los haya y por supuesto tiene que estar grabado. Pero a pesar de eso, igual respaldan ahora a las autoridades, pese a que ayer firmaban una declaración que exigía la renuncia de ambos. Sí, en realidad yo no firmé esa declaración, la bancada entera de la Tercera Fuerza, si no me equivoco. Nosotros lo que pedíamos desde un principio es que vengan a dar la cara y nos den explicaciones. Fue lo que hicieron. Y personalmente puedo hablar, vamos a ver qué dice el resto de la bancada. Yo estoy conforme con lo que nos explica el fiscal general. Sin duda. Personalmente quiero ratificar el apoyo al fiscal general, al ministro del Interior, al comandante de la policía, porque se viene una presión política muy fuerte y necesita el respaldo de la ciudadanía, necesita el respaldo de la clase política, porque como insisto con esto, no creo que sea el último caso similar a este. ¿Y qué es lo convincente y lo que se puede contar de esta reunión reservada que a usted por lo menos le hace dar esta oportunidad? A mí lo que me deja tranquilo fue, uno, cómo nos mostraron, digamos, una reformación de los hechos de cómo aconteció todo. Es muy claro, con evidencia muy clara, y luego también las evidencias, digamos, de la investigación, que no quiero adelantarme en nada, pero fueron muy claros de quién es quién en este tema. Pero estas evidencias demuestran que efectivamente el diputado Lalo Gómez fue el primero en disparar, en reaccionar, y la policía solamente respondió a eso. Eso solamente podemos guiarnos por el testimonio de la policía, porque como nos dice a nosotros el ministro del Interior, el comandante de la policía, y también el médico forense, lastimosamente no se puede saber quién disparó antes o no. Lo que nos dice el policía que estuvo dentro del lugar es que efectivamente sí disparó primero el diputado, y ellos respondieron primero con un tiro de advertencia, volvió a disparar al diputado y ahí, bueno, ya dispararon a cuerpo. ¿Se respondió en detalle de la intervención, del por qué se ingresó con violencia, con fuerza en la madrugada y no se hizo un contacto con el diputado, digamos, para que salga en paz y no haber terminado así como... Sí, se habló de eso, se respondió absolutamente todo, pero yo quisiera que el fiscal sea el que explique, porque la verdad que no quiero entorpecer ninguna investigación y decir cosas que quizás no podemos decir, ¿verdad? Así que vamos a ver qué dice el fiscal general al respecto de las pruebas y no pruebas. ¿La policía que supuestamente disparó se comunicó con usted en esta sesión o no, a través de la comandancia? No, a través de la comandancia. A través de la comandancia, para mí, como digo, yo realmente quedo conforme, sorprendido. No era lo que esperaba, porque en un principio creo que todos estábamos sorprendidos porque el ministro decía que no sabía nada, el comandante lo mismo. Yo no estaba conforme con esas declaraciones, pero hoy salgo de esta sesión reservada bastante conforme. Bueno, lo que decía el diputado Rubín en medio de todo esto, a su salida, lo poco que puede compartir, teniendo en cuenta que, uno, la reunión sigue, la sesión es reservada, de hecho también por la complejidad y la sensibilidad de los detalles de los casos o del caso en sí, que están manejando mucho de lo que están comentando en esta reunión y de las respuestas que están dando las autoridades, no puede darse a conocer libremente porque es una investigación que continúa. De hecho, que esta reunión aparentemente va todavía para un rato más, teniendo en cuenta la gran cantidad de consultas, Carlos, compañeros y televidentes. Y hay que tener también en cuenta lo siguiente, un poco ya mirando desde el lado político y no tanto desde la investigación en sí de todo lo que ocurría con la muerte del diputado Gómez. También se resaltaba en esta jornada que solamente están participando de esta reunión diputados de la oposición, las bancadas varias que hay de lo que tiene que ver con el Partido Colorado han decidido no escuchar los argumentos que tienen las autoridades
teniendo en cuenta ayer el fuerte posicionamiento desde el propio oficialismo, la bancada cartista en la Cámara de Diputados, que decidía pedirles a través de un proyecto de declaración al ministro Enrique Riera y al comandante de la Policía Nacional a que renuncien a sus cargos. Ese es el posicionamiento oficial que ellos tienen, por lo que han decidido no participar de esta reunión, a la cual también se les ha cursado una invitación. Solamente 10 diputados, todos ellos de la oposición, son los que están participando aquí con los senadores. Pero por lo que escucho, convencidos del argumento y de la explicación que han dado ambos, tanto el comandante como el ministro. Solamente Rubín. Vamos a escuchar qué es lo que tienen para decir los demás. La mayoría de los que salen, Carlos, te comento, no quieren dar todavía declaraciones. De hecho, que se prevé que haya voceros después de la reunión, como te decía, por los detalles sensibles, para no dar a conocer algún detalle que sea demasiado que obstruya la investigación. Importante para la investigación, que obstruya exactamente. Por eso es que va a haber voceros. La mayoría de los senadores y diputados que por ahí salen momentáneamente de la reunión no quieren dar declaraciones. Sí lo quiso hacer el diputado Rubí. Bien, Fernanda, vamos a estar pendientes, ni bien tengamos otra entrevista, otras declaraciones allí desde el Congreso. Hasta luego. Hasta luego. Vamos a hablar de un tema sensible que en cierta manera nos atañe y nos afecta a todos y tiene que ver con el transporte público de pasajeros, principalmente en Asunción y área metropolitana. Tenemos dos invitados, pero antes de presentarlos, vamos a contextualizar, porque vamos a hablar del efecto que tiene en la persona el servicio o el mal servicio. Vamos a arrancar con números que hacen referencia a lo que significa el transporte público en Asunción y área metropolitana. A ver, en Asunción, de acuerdo a CETRAPAN, que es precisamente el gremio que nuclea a empresas del transporte de pasajeros de la área metropolitana, son 300 buses por día de ese grupo de CETRAPAN, que es lo que circula habitualmente en Asunción y área metropolitana. 300, ellos dicen, no sé si esa cantidad realmente es la que cruza las calles ante las denuncias permanentes de las reguladas. 378.000 personas utilizan el transporte público en Asunción. Sí, 378.000, una buena cantidad. A ver, la siguiente placa. Asunción tiene una población de 521.000 habitantes, gente que vive en Asunción. Recordar que hay mucha gente, casi una misma cantidad, que viene habitualmente desde la ciudad dormitorios a trabajar a Asunción. Imagínense todo lo que significa esa cantidad de gente que viene a Asunción. La otra que viene, más un mal servicio del transporte público que venimos exigiendo y venimos quejándonos desde hace años. ¿Y de qué manera eso afecta en la salud mental? Bueno, para hablar de ese tema y los efectos hemos invitado esta mañana, está con nosotros el doctor Agustín Barúa Cafarenas, médico especialista en psiquiatría de atención primaria de salud y es antropólogo también. Y Propama, que es un poco el gremio que sufre todos los días porque es usuaria y forma parte de este gremio, precisamente es Belén González. Para ambos, buena siesta, ¿cómo están? Bienvenidos. Gracias. Buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, a ver, Belén, ¿estos números más o menos coinciden? ¿Son así? Lo que yo había leído es que aproximadamente entra 1,5 millones de personas en Asunción al día. O sea, el triple de la gente que vive entra. Entonces, igual ese 1,5 millones, otra vez se divide en cuánta gente entra en moto, en auto, en colectivo, pero igual es un número muy, muy alto para la cantidad de buses que entran a Asunción. Entonces, la cantidad mínima de buses que entran empujan y expulsan a mucha gente también del transporte público, ¿verdad? Entonces eso hace que cada vez tengamos más tráfico y que no solo la gente que usa transporte público se estrese, sino la gente que anda en auto, en moto también sufre, ¿verdad? Entonces tenemos todo un círculo vicioso del transporte público en Paraguay. ¿Es así, doctor?
Realmente, yo siempre recuerdo algo que decía Jorge Lara Castro, este sociólogo, que decía que la primera escuela cotidiana de maltrato y sumisión es el transporte público en Asunción. Aprendemos a que no tenemos derechos con el tipo de maltrato que tiene el transporte público. A mí me parece muy valioso que la academia, que la investigación se dedica a vincular la universidad con la desigualdad y la falta de derechos. Porque a veces los médicos, sobre todo, nos ponemos un poco de espalda a ciertos aspectos, reducimos solamente la salud a algunas cosas. Entonces, entrar en esos temas implica un compromiso de la investigación y aparte, yo decía fuera de micrófono en este momento, salud mental es un tema que mete miedo, si uno va a tocarlo en serio, porque toca tantos intereses ocultos. O sea, el tema de droga es el más explícito de todo, ¿no? ¿Cómo te metes con los consumidores sin pensar en la oferta? Entonces, tenemos que pensar también cuáles son los intereses políticos que están detrás de esto, y ese es un tema de salud mental. O sea, podemos ir articulando los diferentes planos para poder abordar los problemas de fondo, si no, no se resuelve. Para que se pueda entender también cómo se siente a diario el usuario, ¿verdad? Porque el servicio es humillante y tener que lidiar con eso todos los días es una carga emocional que termina en un momento dado colapsando a la persona, ¿no? Absolutamente. Yo creo que decía, la academia se enteró, pero la gente lo sabe. O sea, no hace falta que yo le cuente a la compañera la vivencia de malestar, sí, las somatizaciones, la accidentalidad, los diferentes niveles, los riesgos que se tienen, los choques, en fin. El nivel de vulnerabilidad que significa este tipo de transporte público, ¿no? Entonces, vincular la falta de derechos con la salud mental es demasiado importante. ¿Y cómo repercute eso en un ser humano? Usemos un ejemplo de una persona con todo eso que decís, la humillación, la posibilidad de sufrir un accidente, de llegar tarde, de estar ahí como sardinas, del mal olor, toda esa situación que uno vive a diario, ¿cómo afecta al ser humano? Es interesante eso. Yo creo que el mensaje es una escuela de basurización social. Te instala la idea de que sos una basura, porque tenés un derecho que no se cumple. Entonces formalmente existe, pero te sacan la lengua y te dicen jodete. Y eso tiene repercusiones emocionales, en el ánimo, en el sueño, en la energía, autoestima, englobando la autoestima, en la salud física. O sea, una repercusión global realmente, ¿no? Y lo más terrible de todo es que está naturalizado que es así, ¿no? Hay un efecto de resignación muy fuerte, entonces es muy difícil que se pueda revelar. Por eso las organizaciones que está la compañera son muy valiosas porque problematizan el tema y lo ponen sobre agenda, ¿no? Y genera también, me imagino, nerviosismo social, porque en algún momento dado también fui usuaria de transporte público y es como que todo el tiempo estás así, de mal humor, y eso es lo que se refleja en el tránsito con los episodios de intolerancia. Vemos mucha pelea. Todo eso es consecuencia de un transporte público pésimo. Entre otras cosas, pero sin duda una irritabilidad crónica, un estado de alarma, un estado de hostilidad, de estar a la defensiva. O sea, hay muchas cosas en la sociedad también tienen ese efecto. Pero esto es impresionante porque es muy difícil eludir, porque el transporte es una cuestión casi ineludible, ¿no? Por más que llegamos, no sé, trabajo en casa, la mayoría de la gente tiene que moverse. Belén, ustedes como organización, teniendo en cuenta siempre este contexto de la falta de buses, ¿qué información manejan acerca de estos buses eléctricos que va a poner en circulación el gobierno? Qué buena pregunta, porque justamente estamos organizándonos alrededor de esta reforma, que es como una reforma fantasma, porque realmente el Estado está llevando una política sin consultarnos a nosotros y nosotras. Realmente desde OPAMA no sabemos detalles porque no estamos siendo parte de esta reforma. Entonces es demasiado grave, porque ¿qué tipo de reforma vos haces sin preguntarle a la gente que está usando? Entonces otra vez el Estado está negando participación. Y lo único que sabemos es lo que sabemos por las noticias nomás, porque el Estado no nos reconoce como organización de pasajeros, nunca nos dio el espacio que merecíamos. Entonces realmente eso nos alarma muchísimo, porque tenemos como noticias de que ya se están organizando ciertos sectores, especialmente el sector empresarial como en Cetrapam, sobre este tema de subsidio, de cambiar la forma del subsidio al pasajero, y ahí están queriendo hacer como ciertos tipos de distinciones entre que no sea más para todas las personas, que vaya la tarjeta, pero depende de tu sueldo otra vez. Y otra vez es más humillante porque yo gano un poquito más de sueldo mínimo y ya no puedo más usar transporte público. O sea, ya tengo que pagar 5.000 en vez de 2.300. Entonces, esta pregunta que haces sobre cuántos buses van a venir, nosotros sabemos lo que vemos en la tele y en los diarios porque el Estado nos está ignorando respecto a eso. Tenemos reuniones generalmente con el viceministerio, pero ahí donde se trabaja la reforma nos están ignorando por completo, y es muy grave porque es muchísimo dinero que no sabemos bien a dónde va a ir a parar. O sea, buses nuevos, pero no se habla de que va a haber buses de noche, no se habla de que vamos a tener buses sábado y domingo, no se habla de si va a haber más frecuencia, no se habla de transbordo, porque mucha gente paga 3 pasajes al día. O sea, eso también impacta en la salud mental porque tenés menos plata. Entonces es como pagas 3 pasajes al día en vez de pagar 1 o 2.
porque necesitamos reorganizar también el tema de los itinerarios, porque hay gente que viene, no sé, de Capiatá y podría tomar un bus, nomás bajarse y con el mismo pasaje subirse a otro y ahí va a mejorar también su calidad de vida el gastar menos plata, pero tampoco se habla de eso. Y quería agregar algo que me parece importante respecto a la salud mental, que es el tema de género, de que las mujeres también nos estresamos más en transporte público por el tema del acoso y la violencia. Entonces, ese es un tema que también está bueno poder conversarlo, porque especialmente adolescentes, niñas y mujeres sufrimos mucho más, porque no hay un protocolo, ahí no se habla de cómo hacer buses más seguros. Hay como ciertas empresas que tienen como ciertos así mecanismos o cositas, pero no se habla desde el viceministerio qué hacemos con las largas esperas en las paradas de noche, los acosos. Implica también una cuestión de seguridad. Exacto. Porque siempre el sector más vulnerable para los ataques son las mujeres. Exacto. Entonces, yo leí el artículo científico y hablaba un poquitito de la inseguridad, pero quería agregar a eso esto de qué pasó cuando estabas esperando, salías a las 7 y te subías a las 9 o a las 8, oscuro, ya no hay nadie en la parada, te sentís como mucho más ansiosa y después, ¿qué pasa también cuando se llena el colectivo y te empiezan a tocar? O sea, hay como muchas cosas ahí también. ¿Alguna vez fuiste víctima de algún tipo de...? Sí, muchísimo. Y lo más... resaltante es que me pasó mucho siendo adolescente. Ahora, siendo adulta, no me pasa más y creo que estadísticamente luego le pasa más a las adolescentes. O sea, cuando era más colegiante o más cuando era colegiante. ¿Y qué tipo de acoso? De esos que difícil con esta pregunta, pero te voy a decir. De esos que te hablan. No, es más que nada para... No, toqueteos directamente. Más que nada para, visibilizar y decirle a las autoridades, gente... Hay un problema dentro, no solamente del transporte público en sí, sino dentro del transporte público. ¿Quién se encarga de la seguridad de las mujeres? Yo tengo hijas, en algún momento van a tener que movilizarse el transporte público. De solo imaginar enardezco. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Qué se le puede pedir a las autoridades? Por eso te decía qué tipo, en sentido, se acercan, te rozan, te hablan. Y realmente no tengo yo la respuesta de qué hay que hacer, porque hay que pensar qué hacer respecto a esto. Pero sí, yo pasé muchísimo toqueteos. O sea, pasa y te roza y te toca directamente. O sea, no es luego ni siquiera hablarte o decirte cosas. Directamente te invade en tu espacio personal. Y una aprende con el tiempo a tener como mecanismos de, no sé, de cómo colocarte, no sé. A mí mi tía me enseñó a andar en transporte público y desde el primer día que me iba a subir me decía, vos te quedás cerca del chofer, no te vas hacia el fondo, claro. Si te pasa algo, gritás, cosa. Pero igual me pasaba y, no sé, hacía lo que podía ahí para... Me doy cuenta que es una jungla. Te metes dentro, es una jungla. Y por otra parte, la tensión permanente con la que uno vive, ¿verdad? Me puede pasar, tengo que hacer esto. Otra preocupación de que te quedes sin el colectivo. O sea que un miedo constante en la mente de uno a uno, ¿verdad? Quiero remarcar un aspecto que decías recién. Yo vengo del mundo de la salud comunitaria. En el mundo de lo sanitario hay como dos ámbitos, lo comunitario y lo hospitalario. Hay, por ejemplo, un componente central de la salud hospitalaria, es la higiene. O sea, es muy difícil pensar ese contexto sin higiene. ¿Saben en la salud comunitaria cuál es el componente central? La participación. ¿Por qué? Y cuando la compañera decía que las organizaciones están siendo consultadas, es súper violento para las organizaciones que no se les consulte. O sea, que no haya participación es un impacto directo en la salud mental de la gente, ¿no? Que, sobre todo, más todavía cuando hay organizaciones que tienen una trayectoria, un esfuerzo, no son reconocidos. ¿Y cómo se va a confiar? Tenemos una crisis de desconfianza social muy fuerte en Asunción. Estamos como cada vez más predispuestos a pensar que el otro me está jodiendo. Y eso es un clima inmersivo, estamos envueltos en eso. Yo también me di cuenta del tema, me quedo con el tema de la cuestión de los ataques, me preocupa mucho más que nada porque hay un sector femenino muy importante que se moviliza en el transporte público. El tema de las cámaras, también enseñarle a nuestras hijas a denunciar, a gritar, a escrachar públicamente a esos violentos que están dentro del transporte. Y enseñarle a los hijos a no acosar y a respetar también el... No, totalmente. Desconfiados, encerrados, enojados, ¿no? Un clima emocional muy fuerte. Entonces, si es que no tenemos como una propuesta desde nosotros como ciudadanía y desde el gobierno para poder como generar, podemos escucharnos, podemos analizar juntos, nos vamos a encontrar soluciones, porque esto no es una cuestión que venga un mesías que salve a esto, ¿no? Es un problema colectivo que necesita respuestas colectivas. Exacto. Y ahí fundamental, obviamente, las voces de la gente el usuario, porque al final el que resuelve o los que resuelven
no se maneja en el transporte público. Porque están los miembros del Ejecutivo, los empresarios del transporte. Esa gente no se maneja en colectivo, en transporte público. Entonces es importante escuchar a la gente que todos los días debe de sobrellevar su día a día dentro de esto que es una jungla. Yo creo que va a parecer muy difícil que entiendan porque se manejan en cápsulas uno, ¿verdad? O sea, no saben cuál es la realidad de la gente allá afuera, cómo tomar decisiones sin tener empatía. Y hablando de grupos afectados, escuchando lo que decía Belén, a mí me toca, por ejemplo, ver a las 9 de la noche sobre Mariscal López saliendo del campus de San Lorenzo, ya no hay colectivos. Hay grupos de jóvenes, la mayoría de chicas, que van caminando cuadras y cuadras buscando alguna forma de movilizarse. A las 9 ya no hay colectivos sobre Mariscal López. Increíble eso. Exacto. Saliendo del campus. Y eso no está pensado en esta nueva frecuencia, o sea, como en esta nueva reforma, ojalá nueva frecuencia. Justamente hay como sectores que están más expuestos otra vez a las reguladas. O sea, ¿qué pasa con los estudiantes y las estudiantes que terminan las clases a las 9, 9 y media? Inclusive, la vez pasada nuestro compañero de la FENADE estaba diciendo que qué pasa con los colegiantes que están en el turno noche también. Claro. O sea, son adolescentes también que salen a las 8, 8 y media y ya no encuentran tampoco más colectivo. Entonces, ¿y qué pasa con la gente también que trabaja en ciertos sectores, como el gastronómico, por ejemplo? Y ni hablar luego de sábado y domingo. O sea, sábado y domingo poder salir a justamente hacer una actividad recreativa que le ayuda a tu salud mental, no tenés colectivo. Entonces ahí, ¿cómo hablamos del ocio y de recreación o de salir un domingo si no hay colectivos? Entonces otra vez, el ocio depende de cuánta plata tengas para pagar un servicio privado. Es interesante cómo este emergente trae toda la complejidad de la falta de derechos en nuestro país. En un emergente puntual vos podés hacer un recorrido con todos los aspectos que está haciendo Belén muy lúcidamente, diciendo, mira este aspecto, y está todo entramado. O sea, el análisis está, ¿no? El efecto dominó que tiene. Está integrado, ¿no? Una cosa está mezclada con la otra. Sí. Pero finalmente el tema de, reitero esto, de la gente que realmente debería de plantear, estos son nuestros problemas, exacto, no están participando en la mesa. En el sentido, finalmente lo que decís también, una cuestión colectiva, pero que se toma decisiones... Yo creo que es interesante, pues yo pienso, ustedes recuerdan la revolución de los estudiantes en Santiago de Chile, que empezaron a saltar los buses del metro, los presidente Boris estaba ahí. O sea, seguir jugando con esto, ellos no, las élites no saben a qué se arriesgan, porque realmente es una bomba de tiempo. O sea, en cualquier momento puede haber una explosión de la gente harta de esto, porque es un malestar inevitable, ineludible y gigante, ¿no? Entonces yo creo que hay como una cosa que se va cargando. Desgraciadamente, es tanta la insensibilidad y es tanto, como decías vos, la maximización del lucro, que se pierde toda sensibilidad para pensar esto. Y lo peor de todo es que si ocurre, normalmente las autoridades terminan hablando de actos de vandalismo, que los jóvenes son otra vez los responsables, los culpables de reaccionar ante todo este hostigamiento que sufren día a día. Revictimizan a la gente culpabilizándole de nuevo por lo que en realidad no se hacen cargo. No, y encima los reprimen, porque imagínate si se llegan a movilizar, ¿qué es lo que va a pasar? Y justamente una cosa que nosotros y nosotras decimos es que no podemos hablar de una reforma del transporte público si no estamos, porque ¿cómo puedes resolver un problema que vos no estás sufriendo? Y no hace falta ni siquiera que uses transporte público. O sea, ¿cómo las personas que están en el Viceministerio de Transporte o en el MOPC van a poder pensar en estrategias si ni siquiera nos escuchan? O sea, yo por ejemplo no escuché que se haya... Uno no nos escuchan a nosotros y nosotras no nos dan espacio, pero tampoco escuché una encuesta o un grupo focal o empezar a hacer como este trabajo de campo de ver qué es lo que la gente necesita. Entonces, esta reforma es una reforma pensada para para los empresarios. O sea, ¿con quién se está reuniendo la ministra? Con los empresarios y con César Ruiz Díaz, con Cetrapan, con Ucetrama, con todos los gremios de empresarios. Con nosotros no se reúnen. Es cierto, el viceministerio sí nos da un pequeño espacio, pero ahí donde se decide nosotros no estamos. Entonces, ¿para quién están reformando el transporte público? Para el lucro. Y son muy astutos también los empresarios, porque César Ruiz Díaz, por ejemplo, siempre dice, nosotros ya no queremos más recibir el subsidio porque que vaya el pasajero. Pero ¿quién es el mayor accionista de Yajá? Es César Ruiz Díaz. Y esa plata no va a ir al pasajero, esa plata va a ir a la tarjeta directamente. ¿Y qué pasa cuando cambiamos ese mecanismo, por ejemplo? Actualmente, por más que no todas las empresas cumplen, ellos tienen que cumplir como requisitos de IPS, tener un mínimo de flota, que tu colectivo no se caiga a pedazos, aunque igual se cae, ¿verdad? Pero bueno, hay como una serie de requisitos. Y cuando sacamos, y bueno, cuando ellos cumplen se les da el subsidio. Cuando sacamos esos requisitos y yo me subo y pago y automáticamente debitan la plata y le dan al empresario, se pierde el control. O sea, ya no hay más ningún requisito que cumplir porque al subirme yo ya se va a ir la plata directo a los empresarios, o sea, porque el subsidio va a ir al pasajero.
realidad varía la tarjeta y la tarjeta directo le va a depositar a las empresas. Y se puede hacer lo mismo, ellos mismos compran un montón de tarjetas y van pasando claro, entonces es como muy se veían los videos. Y eso dicen, no, ahora nosotros como noblemente queremos que vaya el pasajero, pero no es así. Y otra cuestión que estábamos como escuchando es esto de que quieren hacer, como poner requisitos para que acceder al subsidio otra vez. Y eso es criminal porque vos cuando te vas, no sé, con 40 grados de fiebre al hospital, no te dicen cuánto ganás o lo que sea. Te ponen un dipirón allá porque la salud pública es un derecho y te baja la fiebre. Pero donde te puedes subir a un colectivo y depende de tu estrato social o de dónde sos para, te aplica el subsidio o no. El transporte público también es un derecho. Exacto, tenemos que verlo como un derecho accesible para todas las personas. Es que yo creo que hay que hacer hincapié en la noción de derecho que está borrada. Hemos sido tan violentados en el sentido de la negación de derechos, de la clientelización de los derechos, porque si vos sos mi clientela partidaria, sí tenés derecho, entonces se borró. Entonces esto que estábamos haciendo ahora es recalcar que sin esa noción no se va a cambiar el modelo, la noción de derecho y la noción de organización. Ahora, ante toda esta sensación de injusticia que se vive por parte de las autoridades, no sé si es percepción mía o pareciera ser que se da como una suerte de sumisión también por parte de la sociedad ante estos acontecimientos. No sé si es tu misma percepción. A mí, retomo lo que decía Lara Castro al principio, ¿no? Él decía justamente, no es casualidad, ¿no? Porque es un adoctrinamiento de la esclavitud. O sea, te convencen de que así es, de que no hay otra forma que sea así. Incluso casi que te lo mereces por pobre, ¿no? Entonces, todo ese mensaje que se inyecta masivamente, centenares de miles de personas, todos los días, mañana y tarde, toda la semana, es brutal. O sea, cuando uno piensa en la cantidad de... Alguien decía una vez un estudio sobre la Constitución Nacional y decía, 90 artículos de la Constitución Nacional no se cumplen. La Constitución, la Carta Magna, ¿no? Entonces, imagínense de qué Estado de Derecho hablamos si en realidad los que tienen derechos son los que pueden pagar esos derechos y el resto quedamos fritos. Bueno, qué interesante la charla, da para mucho más realmente, pues siempre, lamentablemente en la televisión siempre los tiempos nos apremian, pero sí dejamos como un punto de partida de seguir hablando, analizando, debatiendo, conociendo un poco más de lo que significa desde el relato en primera persona de ese que sufre todos los días, que tiene que levantarse 3 horas antes de su ingreso. Ingresa a las 7, se levanta a las 3, las 4, porque vienen de ciudades dormitorios. Asunción también ha sido muy ingrata con los suyos, porque comenzó a expulsar a los asuncenos por la incapacidad que uno tiene de pagar los impuestos y un montón de cosas. Entonces, la gente busca la ciudad de dormitorio y eso te cuesta por lo menos 1 hora y media, 2 de transporte público diario. Imagínate someterte a eso todos los días. Y el estrés del trabajo en sí luego. Y venir, si sos en una condición de mujer acosada. ¿En serio? Hay una serie de situaciones que a veces uno termina explicándose el por qué los arranques a veces de nerviosismo de la gente. No quiero justificar, pero algún detonante hay. ¿Entiendes? Bueno, lo que queda entonces, lo que rescato todo esto es seguir peleando por nuestros derechos. No queda otra, ¿verdad, Belén? Sí, totalmente. Y vamos a seguir peleando también por ser incluidos e incluidas en la reforma, porque no hay reforma sin pasajeros y pasajeras. Y la invitación a todas las personas que están viendo a poder sumarse a PAMA. El sábado nomás tuvimos una asamblea, solemos organizar unas asambleas, ahora vamos a empezar a volantear en las paradas. Entonces, que se puedan sumar porque el único camino es exigir, porque del cielo no nos va a caer realmente un transporte público digno como nos merecemos, sino que tenemos que luchar por eso. Y finalmente, doctor, también es importante cuando aparecen síntomas de que uno no está bien, desmitifiquemos el tema de la cuestión de psiquiatría, es igual al loco. No, necesitamos consultas profesionales cuando sentimos que algo no está bien aquí en la mente. Yo soy un convencido de que la salud mental se construye no solo desde el mundo profesional. A veces nosotros los profesionales queremos como capturar toda la salud mental y no solamente con nosotros, pues creo que hay muchas fuentes. Lo que creo sí es que tenemos que aprender a pedir ayuda y a reconocernos cuando estamos mal. Sobre todo los varones, que somos los que más dificultades tenemos porque nos avergüenza y nos descalifica. Y en realidad tenemos problemas porque somos humanos. No es nada humillante, no es nada que nos tenga que denigrar y es un acto de responsabilización fundamental. Yo paso resaltado sobre eso. Y no nos hace débiles tampoco. Débiles, menos, inservibles, todas esas calificaciones no. Sí. Es que también en los otros sectores, perdón, el tema del ludópata, del alcohólico, del drogadicto, la primera condición que necesitas es aceptar que estás enfermo, porque si no es imposible. Si no aceptás que realmente tenés algún inconveniente, claro. La negación, yo soy lo súper fuerte. Entonces, y creo que el tema de la pandemia también nos permitió poner sobre el tapete la necesidad de la
salud mental. Yo suelo preguntarle a la gente, cortito, si es que, sobre todo a los varones, si es que uno, tienen amistades de confidencia y si con qué frecuencia conversan contando sus cosas. Y no digo los profesionales, personas cercanas donde se pueden mostrar y mostrar sus fragilidades. Si con eso ya tenemos, ese es un gran paso para la salud mental. Eso es muy cierto, porque tampoco es muy accesible el tema de los psicólogos y psiquiatras, ¿verdad? Justamente eso. Porque no se adecua a todos los bolsillos, hay que ser realistas. Existe también en atenciones públicas, eso le voy a comentar a Carlos, que también la gente queda con ese concepto del costo, pero si uno va a los hospitales públicos, muchos tienen el servicio de psiquiatría y también de psicología. El tema es buscar, animarse. Bueno, doctor Belén, gracias. Súper interesante la charla, súper emocionante. Nos quedamos con un montón de preguntas más. Yo creo hasta da para un segundo round, ¿eh? Cuando quiera. Muchísimas gracias por el espacio y a las órdenes siempre. Avisanos lo de la volanteada, ¿eh? Dale, dale. Sí, nos gustaría estar ahí también y bueno, aprovechar y charlar con la gente, ¿eh? Gracias. Ya venimos después del corte. Un ciudadano brasileño fue detenido en la zona de embarque del aeropuerto Silvio Pettirossi este miércoles. Tras verificar su verdadera identidad, se comprobó que era buscado en su país por asesinato y robo. El hombre presentó un pasaporte falso. Los datos policiales refieren que la madre iba de camino a la escuela junto a su hijo en la zona de Britesque cuando fue abordada por desconocidos armados, quienes le arrebataron al pequeño. Horas después, fue liberado tras un pago de rescate. Malvivientes atacaron a un trabajador de plataforma que llegaba a destino con una pasajera en la zona del barrio republicano. Los sujetos lo atacaron por la espalda, incluso abriendo fuego contra su humanidad. Los vecinos refieren que los asaltos se dan a diario. Esta mañana estuvimos bien temprano hablando con algunos parlamentarios acerca de lo que iba a ocurrir. Y entre las declaraciones que pudimos rescatar, nos llamó poderosamente la atención la denuncia realizada por la senadora Celeste Amarilla, quien dijo que Lalo Gómez la había amenazado de muerte. No lo hizo directamente, lo hizo a través de su hermano, que según su relato le comentó sobre la amenaza una vez que se supo de la muerte del ex legislador. En otra nota también hablamos con el presidente del Congreso acerca de esta intención de los diputados de llevar a juicio político al fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, señalando que es bastante complicado hablar de que esto pueda seguir porque no se tendrían pruebas y tampoco motivos para hacer un juicio político. Y por último, vamos a rescatar la nota que hicimos con el comandante de la policía, el comisario Carlos Benítez. Eso se está analizando ahora porque justamente ya todo pasó a manos, digamos, del Ministerio Público. No podríamos ser, digamos, muy imparciales en dar, digamos, alguna opinión sobre eso. No podríamos ser muy objetivos. Ellos tienen todas las evidencias, todos los elementos. ¿Qué pasa con las cámaras que se utilizan normalmente para los allanamientos? Bueno, normalmente no tenemos. La Policía Nacional no utiliza cámaras en este caso. Hubieron casos, digamos, muy excepcionales, como el oficial Jiménez, que ha tenido, digamos, su bodycam, que es de su propiedad. Eso está en proceso, está en licitación. Muy pronto, Dios mediante, vamos a tener las cámaras disponibles, sean en este caso bodycam o GoPro, pero de momento no tenemos las cámaras. Comandante, muchos hablan de ejecución, comandante. Ayer varios diputados hablaban de una ejecución, una quema de archivo prácticamente, la muerte del diputado. Bien, respetando cualquier opinión, ¿verdad? Sin entrar en la polémica, yo puedo afirmar de que ningún elemento de la Policía Nacional va a cometer ese tipo de hechos. Nadie se va a arriesgar a esa situación y por sobre todas las cosas contrasta completamente, va en contra de nuestros principios, en absoluto. No. Solamente policías paraguayos y obviamente agentes fiscales. ¿El de la DEA, comandante? Ninguno. ¿Le puedo certificar? El informe completo, comandante, de lo actuado por la Policía Nacional. ¿De quién? Ya tiene el informe completo de la actuación policial. De lo que es policialmente, sí, policialmente, pero digo yo, todo el conjunto de lo que es la investigación está a cargo del Ministerio Público. Lo que decía el comandante de la policía, el comisario Carlos Benítez, también hablamos con el presidente del Congreso Nacional, Basilio Bachi Núñez, acerca de este pronunciamiento presentado por los diputados y también de su intención o supuesta intención de hacer un juicio político contra el fiscal general del Estado. Respetamos el dolor que existe
de por sí en la Cámara de Diputados, hasta compartimos, pero también respetamos la institucionalidad, ya sea de la Fiscalía General, del Ministerio del Interior, de la Policía Nacional. ¿En qué sentido? En darles tiempo para esclarecer estos sucesos. Por eso estamos haciendo esta sesión reservada. ¿Cómo vamos a hacer un juicio político? Mira, yo no soy una persona que está con el saque constante al juicio político. Le salvamos 4 veces a una fiscala y menos ahora vamos a traer en eso. Muchas gracias. Lo que decía el presidente del Congreso, y vamos ahora a lo que comentábamos, la denuncia presentada por la senadora Celeste Amarilla Cerca de que el diputado Lalo Gómez la habría amenazado de muerte ya en mayo de este año. En mi caso no tengo nada que lamentar. Lalo Gómez es una persona que hace 40, 45 días me amenazó de muerte en persona, así que prefiero que se haya ido él y no yo. ¿Le amenazó de muerte? Bueno, en realidad a mi hermano, en mayo, a mediados de mayo más o menos, hubo una feria de ganado, Nelor, organizado por la Asociación de Criadores de Nelor, y estaba mi hermano ahí, y se acercó Lalo Gómez a él, y que estaba rodeado con 11, 12 personas. Es mentira que él andaba solo por la calle, es posible que por Pedro Juan ande solo, que era su feudo. Él estaba rodeado de 11, 12 tipos, y se acercó a mi hermano y le dijo: ¿qué le pasa a tu hermana que me trata de narco? Yo soy ganadero, soy empresario, yo soy una buena persona, no me tiene miedo, le dijo. Y no sé, le dijo a mi hermano, mira, esos tipos que están ahí son mis fusileros, le dijo. Yo doy la orden y le matan a tu hermana. Le dijo a mi hermano con testigos. Hay ganaderos que estaban en la mesa, no voy a dar esos nombres. Y mi hermano le dijo, bueno, haz lo que tengas que hacer, le dijo. Ella ya es grande, sabe lo que hace y vos también tenés que saber lo que tenés que hacer. Punto, se acabó, ¿verdad? Esto pasó el 20 de mayo. El 20 de mayo. ¿Usted no lo hizo público, senadora? ¿Tenía miedo de contar esto en público? No. Tomamos la señal de Jorge Escurra, que sigue trabajando desde el Congreso. Jorge, buenas tardes. Así mismo, bueno, a esta hora continúa la reunión a puertas cerradas. Sí, buenas tardes. Como les decía, estamos justamente realizando a esta hora la cobertura correspondiente en torno a esto que tiene que ver con esta reunión, con esta sesión a puertas cerradas aquí en el Congreso de la Nación. Acaba de salir la diputada Rocío Vallejos, una de las 10 diputadas que participó de esta sesión. Escuchemos lo que está diciendo al respecto de esta reunión. Juicio político, interpelación, esto, lo otro, y después lo que sabemos que ahí se van a negociar un carito y después le dan esto y le dan lo otro, se pide plata. O sea, ya no tenemos que prestarnos a ese tipo de juegos. Yo soy categórica en eso. Acá tienen que dar la cara y están dando la cara. ¿Cree que despejaron todas las dudas hasta ahora? Yo creo que hay algunas, el relato de los policías que estuvieron en el momento debe ser corroborado con las evidencias científicas que están siendo procesadas. En ese momento yo creo que vamos a tener la claridad total, además de las pruebas que se realizaron al diputado de nitrito nitrato, y creo que hay otra prueba que no recuerdo el nombre, de la distancia del impacto, ¿verdad? Pero sí, muy interesante la explicación, pues se hicieron todo tipo unos bosquejos que a mí me parecía, le dije a las autoridades presentes ahí, esto hay que hacerlo público, para mí es importante para que quede claridad, pero yo creo que también ellos, dentro de la prudencia, están esperando toda la corroboración del análisis de los materiales científicos. Ellos decían que era más bien para resguardar la confidencialidad de algunos datos que hacen a la investigación que siguen transcurso. ¿Dieron realmente algunos datos que son muy confidenciales que no le podían contar a nadie? Para mí no tanto, realmente no tanto, ya son circunstancias del hecho, alguna que otra cosa sí puede ser para seguridad de los fiscales y todo lo demás, pero en lo que es a la escena del crimen, o sea, ahora tenemos por las redes sociales que alguien está armando una escena del crimen, una aplicación del caso, y bueno, y eso va llegando a la gente, por eso le decía, en este mismo momento se está viralizando una publicación de una reconstrucción de la escena del crimen por parte de los familiares, y entonces la gente se queda con eso. Entonces para mí tiene que haber una contracara de las fuerzas públicas que expliquen, no señores, o sea, nosotros estamos investigando esto y necesitamos. Pero yo
Me imagino que lo que ellos estaban esperando es la corroboración de toda la evidencia a través de los métodos científicos para poder afirmar concretamente lo que... ¿Cree que esto se va a extender por mucho tiempo más todavía? Y depende de cuánto, no sé, yo creo que... oradores todavía pendientes? No, cuando yo salí ya estaban 4 por ahí. Sí, okay. Yo creo que ya... ¿Y se puede hablar de un posible juicio político en esta...? No, yo no, como le estaba diciendo, no voy a entrar en ese tema de juicio político para después los que proponen se callen todo y se acaban de lo pareí y lo que se logra en todo caso es un blanqueamiento. Vamos a hablar en serio, ¿verdad? O sea, que den la explicación así como lo están haciendo el ministro del Interior, está el comandante de la policía, está la fiscalía con sus agentes fiscales adjuntos y los fiscales del procedimiento, ¿verdad? Particularmente creo que, como he dicho ahí, yo lo que lamento es que no se haya grabado. O sea, era en el allanamiento de una casa de un diputado, esto iba a traer cola, muera o no muera el diputado, y no se previó el tema de la filmación, ¿verdad? Y bueno, no estaríamos hoy en esto si había una filmación y veíamos exactamente lo que pasó, pero bueno, no hay filmación. No se realizó la filmación y bueno, hay un relato de los policías y hay evidencias que han sido recolectadas de la escena que están siendo procesadas por el laboratorio forense. ¿Algún diputado oficialista se presentó? No he visto ningún colorado. Habían unos pocos liberales, estábamos los del tercer espacio y nada, ni un colorado. Muchísimas gracias, diputada Rocío Vallejo. Entonces, continúa hasta ahora la reunión aquí por parte de los representantes, tanto de la Policía Nacional como también del Ministerio Público, dando explicaciones al Congreso de la Nación en una reunión cerrada, a puertas cerradas, digo bien, a esta hora de la tarde. Aguardamos que concluya y luego de eso se aguarda también una conferencia de prensa. Bueno, Jorge, gracias. Estamos expectantes a lo que surja en cuanto a novedades desde el Congreso. Gracias. Nos acompaña, agradecemos su tiempo, bombero voluntario, Marcos Almada. ¿Cómo te va, Marcos? Buenas tardes. ¿Cómo están? Bueno, preocupados por los focos de incendios a nivel país. ¿Cuál es la situación que tienen o los puntos en concreto, la radiografía de estos focos de incendio a nivel país, Marcos? Sí, los focos que tenemos nosotros descontrolados hasta ahora, solamente tenemos uno, que es el del Parque Nacional Cerro Corá, que estamos trabajando nosotros, el Cuerpo de Bomberos, la Secretaría de Emergencia Nacional, el MADES y la Junta Nacional de Bomberos, trabajando conjunto para poder tratar de controlar un foco de gran magnitud que se está desarrollando en ese parque. También tenemos datos que ahora que en Puerto Olimpo también tenemos un foco que ahora se activó, que estamos viendo, monitoreando, y de acuerdo a eso vamos a ver qué movilizamos, ¿verdad? Todos los focos que estamos trabajando normalmente dentro del territorio paraguayo se está controlando en pocas horas, ¿verdad? O poco tiempo. Solo lo que tenemos descontrolado hasta el momento es desde el Parque Cerro Corá. De todos esos incendios reportados y controlados, ¿en su mayoría fortuitos o hay intervención del ser humano en la causa? En la mayoría son, vamos a decir que un 95%, por no decir un 98%, es por causa humana. Nosotros mismos generamos los incendios, la gente haciendo quemas de pastizales para renovación de pasto, quemas de basura cerca de zonas rurales, y esas son prácticas normales que hay en nuestro ámbito, y en estos momentos no son muy propicias que se hagan porque tenemos buena velocidad del viento, muy buena velocidad del viento, y también que ya estamos con una sequía bastante intensa en este momento. Marcos, ¿podemos hablar de cuántas hectáreas fueron afectadas por el fuego ya a esta altura? A nivel país, no tengo exactamente los datos porque tendríamos que confirmar con Infona, que es la que normalmente maneja todo lo que son las áreas quemadas. Pero en cantidad de focos, más o menos hay un cálculo de 15.000 focos desde enero hasta hoy, ¿verdad? Que hubo en el territorio nacional. Para entender eso, ustedes ahora en el parque, ¿cuántos cuerpos de bomberos están trabajando? ¿Necesitan la asistencia de más bomberos o están pudiendo trabajar para contener el fuego ahí?
Estamos evaluando. Yo hoy estaría saliendo para la zona a hacer una evaluación en conjunto con la Secretaría. A ver. Se colgó. Se colgó nuestra comunicación. Vía Zoom. Sería emergencia. A ver, perdón, Marcos. La otra se cuenta de que aquí... Hola. Sí, ahora recién, como que cuando comenzaste la respuesta se congeló la imagen. ¿Serías tan gentil de repetirnos, por favor, la respuesta? Sí, yo me estoy dirigiendo esta tarde-noche a la zona de Cerro Corá. Seguramente vamos a hacer una evaluación general de la situación con el jefe operativo de la CEN y con los jefes de las otras instituciones para evaluar si vamos a enviar más gente y también ver un poco, estudiar un poco, porque estamos también monitoreando un poco el tema del clima, ¿verdad? Sí. El clima posiblemente está cambiante, posiblemente vamos a tener lluvias, entonces de acuerdo a eso vamos a ver la movilización, ¿verdad? Porque este fin de semana más o menos estamos llegando posiblemente a lluvias y creo que en estos días también ya aquí en el Departamento Central tendremos lluvias. Entonces tenemos que evaluar bien para no sacrificar personal y equipamiento y movilizarla sin sentido. Totalmente. Bueno, vamos a estar muy pendientes, principalmente lo que nos preocupa ahora precisamente es esa zona, la más importante, la que habías comentado justamente, recién, que todavía siguen reportes de intensos trabajos y bueno, reiterar la conciencia de la gente con esas estadísticas de más del 90% de focos intencionales, reiterar la conciencia de no propiciar ese tipo de incendios que a veces se vuelven incontrolables y afectan a sectores vulnerables. Y la lluvia que probablemente llega entre esta noche y mañana, que va a ayudar a aplacar precisamente el trabajo. Marcos, muchas gracias por el contacto, muy amable. A las órdenes, a las órdenes. Bueno, tomamos señal. Leila Jiménez está en el jurado de enjuiciamiento de magistrados. A ver, vamos a escuchar la entrevista. Orlando Arevalos habla. Condenaba mucho más el hecho. Esto siguió con el correr de las horas, cambió un poco. Escuchar un poco lo que menciona el diputado Orlando Arévalo, vicepresidente primero también del jurado de enjuiciamiento de magistrados. Asumimos una posición el día de ayer y bueno, respetamos mucho la postura y la posición de los otros organismos, de los otros poderes también. Ahora, bueno, esa postura se mantiene. Hoy hubo reunión incluso con las autoridades en la Cámara de Senadores, donde no participó justamente la bancada cartista, como así también colorados, ¿verdad?, que forman parte de otras bancadas. Yo puedo hablar por mi Cámara, por la Cámara de Diputados, pero no por el Senado. Nosotros ayer ya resolvimos algo y eso está fundado resolución mediante. Entonces, nosotros ya hablamos, nosotros ya actuamos y ya resolvimos. Mientras tanto, ¿se pide algún expediente, se analiza ya algo en esto, mientras que se espera estos 20 días, diputado? No, nosotros tenemos que esperar los 20 días. También en el transcurso vamos a analizar como jurado la posibilidad de escucharle a los fiscales intervinientes, al juez, ¿verdad?, que es también una atribución y una potestad que tenemos como órgano. ¿No se precipitaron las cosas, diputado, antes de escuchar a las autoridades que estuvieron al frente del procedimiento? ¿En qué sentido? De pedir la suspensión, de pedir su renuncia. Acá hay un magnicidio, hay una autoridad nacional muerta tras un procedimiento que desde mi punto de vista tuvo sus desprolijidades, ¿verdad? Estamos hablando del allanamiento en la casa de un parlamentario que estaba bajo el amparo del artículo 191 de la Constitución Nacional, estaba en pleno uso de sus fueros parlamentarios. Y bueno, eso es lo que queremos saber qué pasó, por qué la aparatosidad del procedimiento tratándose de personas de tercera edad. El parlamentario fallecido tenía 67 años, estaba con su esposa.
en su dormitorio. La Policía Nacional tiene un servicio de inteligencia que sabe cuando un lugar, un recinto va a ser allanado, sabe cuántas personas están, si hay gente peligrosa, si hay gente no peligrosa. Entonces, queremos saber la verdad. Ese es el fin de nuestra posición. ¿Conocían ustedes las supuestas actividades ilícitas del diputado Lalo Gómez? ¿Tenían conocimiento en la Cámara? ¿Se conversaba sobre eso? Absolutamente no, absolutamente no. Nosotros lo conocíamos al diputado como un compañero más, nada más. Bueno, diputado, y también aprovechando que estamos en vivo, explicar un poco lo que tiene que ver con este inicio de trámite, por trámite más que nada también esta sesión extraordinaria y este plazo de 20 días para el enjuiciamiento, decía usted, de los fiscales y el juez que estuvieron involucrados en este procedimiento, que lamentablemente fallece. Bueno, para que quede un poco más claro, para que se entienda mejor, nosotros como jurado de enjuiciamiento de magistrados nos regimos por una ley, que es la 6814. La ley del jurado en su artículo 18 dice que cuando la víctima o sus representantes no presentan una acusación ante el jurado, una acusación contra fiscales, jueces, nosotros podemos aplicar la oficiosidad, o sea que nosotros podemos emprender una investigación preliminar o un enjuiciamiento de oficio transcurridos los 20 días de no haber sido presentada dicha acusación, ¿verdad? Y bueno, nosotros estamos ante esos presupuestos, estamos hablando de un hecho grave, como dice nuestra ley en su artículo 18, estamos hablando de un hecho notorio y un hecho que reúne la condición de interés público. Entonces es por eso que nosotros iniciamos hoy poniendo los antecedentes del caso ante el cuerpo colegiado y bueno, la jurisprudencia y nuestra ley nos obliga a esperar los 20 días para continuar con el enjuiciamiento. Ahora, en caso de que se presente esta acusación de alguna de las partes, ¿cuál va a ser finalmente el procedimiento de parte del jurado? Bueno, si es que aparece alguna acusación como vos lo estás diciendo, nosotros tendríamos que replantear porque ahí no tiene sentido esperar 20 días. Nosotros deberíamos de replantear como jurado y obrar en consecuencia. 18 de septiembre entonces es el plazo. A partir de hoy en 20 días. ¿Ves así? Entonces, lo que escuchábamos de parte del vicepresidente primero del jurado de enjuiciamiento de magistrados, Carlos, esta sesión extraordinaria que no duró más de 5 minutos para justamente dar inicio a este plazo de 20 días y esperar si se presenta o no alguna acusación de alguna de las partes, como bien mencionaba el vicepresidente, por ejemplo, de parte de la familia, de miembros del Senado, de diputados también, o del Ministerio Público, y en caso de no presentarse esta acusación es que ellos van a poder iniciar también un enjuiciamiento a los 3 fiscales y al juez que estuvieron involucrados en el procedimiento donde lamentablemente termina falleciendo también el diputado Eulalio Gómez. Sí, exactamente. Vamos a seguir de cerca esta información. Algunos ya me escriben, me dicen ahí el tema del uso del magnicidio. Me habla un jurista muy importante. Obviamente no voy a respetar su identidad, pero me dice la descripción en sí de qué es lo que significa un magnicidio. Vamos a una buena noticia. ¿Ustedes recuerdan a estos guacamayos rojos? Bueno, ya se volvieron padres. Ahora ya depende de toda la comunidad poder cuidarlos para que ellos puedan desarrollarse sanamente en su hábitat. Acá está el nuevo tío de la casa, acá en la ciudad de Luque, porque ya nacieron los pichoncitos y lo prometido es deuda. Nosotros dijimos que íbamos a hacer el seguimiento y acá estamos. Vamos a conocer a los nuevos integrantes de la familia de los Guapita. Que algo icónico dentro de la conservación en Paraguay, lograr que estos guacamayos que en alguna vez fueron mascotas, estaban enjaulados, los rehabilitamos, los liberamos y que ellos hayan elegido quedarse, ¿verdad? Quedarse acá en nuestro centro de educación ambiental. Y nosotros inmediatamente le asistimos con un nido al ver el comportamiento de pareja que ellos tenían. Y bueno, y ahora nos regalaron con estos 2 preciosos pichones. Los nidos artificiales son las casitas de madera, bastante cómodas para los guas.
pero los nidos naturales son estas palmeras.